El capítulo final de Spider-Man nos deja a nosotros con una muy buena cantidad de pistas sobre cuál es el próximo destino de la serie. Spider-Man finalizó esta semana y si ya vieron nuestra evaluación saben que nosotros estamos encantados con las cosas buenas que hace la serie y principalmente nos deja con ganas de seguir explorando el universo. Y es una buena cosa el hecho de que la primera temporada deje muy claro que tiene la intención de seguir expandiendo en su universo y seguir explorando muchos de los personajes que trajo en la primera temporada. Pero exactamente qué es lo que nos deja la primera temporada. Vamos a hacer un análisis de algunas de las pistas que nos deja y de 5 cosas que es importante que conozcas sobre el final de temporada de Spider-Man. El primer teaser que tenemos de la temporada 2 de Spider-Man es sin duda la aparición de Venom. Después del encuentro del simbionte en Oscorp, que termina básicamente destruyendo y que nos confirma cómo fue que Spider-Man surgió en este extraño loop del tiempo, descubrimos que un pequeño pedazo del simbionte quedó en Oscorp y que Norman, siendo tan aprovechado como es cuando encuentra alguna tecnología potencial, básicamente ha encontrado el simbionte y seguramente va a buscar una forma de convertirlo en un arma. Esto es bastante importante porque desde el momento en el cual vemos la aparición de este Venom en el primer capítulo, sabíamos que en algún momento íbamos a tener alguna versión o algún tipo de historia con el personaje que hiciera una relación a el famoso villano en el universo cinematográfico de Marvel. La pregunta ahora es cómo va a llegar este Venom a tener contacto con Peter Parker y convertirse en el personaje que conocemos. Y esto también es importante porque, por ejemplo, en esta versión hasta el momento no hemos tenido la presentación del Eddie Brock, que es la persona con la cual Venom se une usualmente. Todas estas preguntas seguramente van a ser respondidas en la segunda temporada, pero es por lo menos interesante saber que ya tenemos una confirmación de que en algún momento vamos a tener a Venom y que quizás vamos a tener una historia de Spider-Man con su traje negro que siempre es interesante verla. Luego tenemos la fundación de Web, que es esta empresa que funda Harry por recomendación de Nico con la intención de traer a algunos de los genios más interesantes y más inteligentes del planeta para que básicamente hagan lo que quieran. Y esto es importante porque Web no es una institución que tenga mucha relevancia en los cómics. Web nace como parte de una pseudo historia de Spider-Man en el cual básicamente lo que se crea es un instituto de tecnología para jóvenes superhéroes y Spider-Man hace parte de este instituto principalmente porque es fundada por Tony Stark, pero Web realmente no tiene como mayor relevancia dentro de los cómics. De hecho, su mayor relevancia viene a ser el hecho de que fuera utilizado como concepto para luego ampliar uno de los parques temáticos y atracciones de los parques de Disney. Entonces por ese lado es interesante, pero es interesante ver cómo vamos a tener esta organización de jóvenes genios que se unen bajo la dirección de Harry. Y también esto va a ser muy importante porque hasta el momento no tenemos muy claro cuál va a ser el rol de Harry, sobre todo ya que conoce la identidad de Spider-Man, si en algún momento vamos a verlo a él teniendo que lidiar con la identidad de su padre Norman Osborn, que en los cómics es mejor conocido como el Duende Verde. Entonces va a ser muy interesante ver cómo básicamente Marvel utiliza el concepto de Web, y también es muy importante porque, como van a poder ver en un video que vamos a publicar más adelante, muchos de los nombres que aparecen en Web están relacionados con personajes jóvenes y villanos dentro del universo de Marvel. De hecho, hay uno muy importante que puede tener importancia en la segunda temporada, que es Electro. Electro hace parte de la lista de estos nombres que están en el pizarrón de Harry, y quizás es a través de Web que conocemos a Electro y que luego se termina convirtiendo en el villano que ya sabemos que existe en el universo de Spider-Man. Después de Web tenemos la aparición de Tombstone, y esto es importante porque desde que se presentó el personaje de Lonnie, muchos ya sabían que este iba a ser su destino, convertirse básicamente en uno de los grandes villanos de Spider-Man. Pero no era claro si la serie animada iba a hacer esto, porque la forma en la cual nos presentan a Lonnie no es la misma forma en la cual se presenta el personaje dentro del universo de Marvel en los cómics. En los cómics, Tombstone nace con esta afición de la piel y nace con esta capacidad sobrehumana, mientras que en la serie animada estamos viendo un chico que bajo todos los conceptos era una buena persona y que además no tenía ningún superpoder. La escena final nos muestra
a Lonnie ya mostrando algunas de las primeras señales de el cambio en su piel. Vemos que los dedos tienen unas manchas blancas y esto es importante porque en los cómics Tombstone es mejor conocido por ser un afroamericano albino, es decir, una persona afroamericana con piel completamente blanca. La serie, en vez de tomar esta condición como básicamente algo de nacimiento, lo que nos está diciendo es que el gas que respiró él está comenzando a realizar este cambio en su piel y seguramente cuando veamos a Tombstone en la segunda temporada vamos a verlo ya completamente blanco. También es interesante ver cómo va a modificar un poco su historia porque en los cómics Tombstone se convierte básicamente en este capo de la mafia despiadado y cruel y hay que ver cómo va a terminar relacionándose esto con el hecho de que Spider-Man sepa quién es Donnie y ella tiene una relación con él. Va a ser muy interesante. Luego tenemos la escena con Nico Minoru. Y esto también es muy interesante porque Nico es uno de los personajes más curiosos dentro de Spider-Man considerando la cantidad de cambios que se pueden realizar con él. En los cómics, Nico es parte de los Runaways, un grupo de chicos que descubren que sus padres son supervillanos y que están organizando un ritual para traer a un demonio antiguo al planeta Tierra. Nico, por su parte, es la hija de dos hechiceros oscuros. Ella termina recibiendo un bastón que le permite a ella convertirse en una de las hechiceras más poderosas del planeta, con el pequeño defecto de que solamente puede pronunciar una vez cada hechizo y luego no lo puede volver a reutilizar porque de lo contrario su magia se vuelve al azar. Y la magia que estamos viendo de Nico es diferente, la historia que estamos viendo de Nico es diferente porque, por ejemplo, en la escena final vemos que Nico está contactando a su madre, lo cual es extraño porque, de nuevo, en los cómics de Runaways, Nico básicamente abandona por completo la identidad de sus padres y no tiene una buena relación con ellos. Entonces, es interesante ver cómo va a cambiar la historia de Nico Minoru en los cómics y cómo además va a terminar justificando. También es importante saber que por lo menos en la historia ella es consciente de sus poderes. Una de las teorías que existía era que Nico básicamente tenía poderes mágicos pero no sabía cómo utilizarlos, pero a través del último capítulo nos enteramos que Nico efectivamente tiene poderes y que además sabe muy bien cómo utilizarlos, solo que no ha tomado el paso extra. Entonces va a ser muy interesante ver cómo la segunda temporada expande en la historia de este personaje y la modifica. Tampoco podemos evitar mencionar a el Doctor Octopus, que en la temporada 1 fue un villano menor, pero que en la segunda temporada apunta a ser uno de los grandes villanos y enemigos. Vemos a él básicamente creando el diagrama de su famosa arma con sus brazos robóticos, y toda la escena, todo el capítulo final nos presentó esta tensión entre Doc Ock y Norman Osborn, con básicamente Osborn burlándose de él y diciéndole que él planeó todo para robarle su tecnología y evitar básicamente que robarle su tecnología y mandarlo a la cárcel. Es obvio que el Doctor Octopus está planeando algún tipo de venganza. Entonces lo más interesante va a ser ver cómo esto va a terminar desarrollándose y va a permitir que el personaje se convierta en uno de los grandes villanos de Spider-Man y cómo va sobre todo a desarrollar su presentación, porque hasta el momento Doctor Octopus no se ha conocido con Peter Parker y ver esta relación va a ser bastante interesante. Además que nos encanta la representación del Doc Ock de la serie animada como este genio arrogante que cree estar por encima de todas las demás personas. Es fantástico como lo presenta. Y luego viene quizás una de las mayores sorpresas de la temporada final, y es el hecho de que Richard Parker esté vivo. Richard Parker es el padre de Peter Parker, y para muchos esto puede ser confuso porque hasta el momento la mayoría de la mitología de Peter Parker se ha mantenido con el hecho de que los padres de Peter están muertos, el tío Ben está muerto y él vive con su tía May, ¿cierto? En los cómics el personaje de Richard Parker, por lo menos en una de las historias más populares del universo, es bastante interesante porque Richard Parker es un agente secreto del gobierno, es básicamente un James Bond en el universo cinematográfico de Marvel. Él y su esposa ambos trabajan para el FBI y durante una misión en el cual estaban intentando involucrarse con una de las sectas y cultos de Calavera Roja terminan siendo asesinados. Y muchas de las versiones de la historia de Richard Parker mantienen esta idea de Richard Parker tenía una vida secreta, era un héroe, pero su hijo y su familia nunca lo supieron, y Peter por de hecho ni siquiera sabe ni nunca supo que su padre era un espía. Por lo cual es bastante interesante el hecho de que ahora nos enteremos de que Richard Parker está vivo en esta versión de este universo, y no solo esto, sino que la tía May lo sabe.
La verdadera pregunta aquí en estos momentos es ¿por qué está manteniendo este secreto de Peter y qué fue lo que hizo Richard para terminar siendo atrapado? Esto, de nuevo, es un elemento completamente nuevo y lo único que podemos hacer es tener muchas teorías sobre para dónde apunta, pero va a ser muy interesante ver esta dinámica de Peter Parker básicamente no teniendo al tío Ben, pero sí teniendo a su padre que termina siendo un criminal. Hay mucho potencial en esta historia. Y este es el análisis de las 5 y este es el análisis de las cosas que nos deja el final de temporada de Spider-Man. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay algo más que nos estemos perdiendo de lo que nos mostró la temporada final? Los leemos en los comentarios y recuerden que si les gusta mucho este tipo de contenidos pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.